Si tú te mueras y hoy eres padre o madre, muy probablemente alguna vez te hiciste esta pregunta en silencio. ¿Mi hijo también va a pasar por lo mismo que yo? Y detrás de esa pregunta suele esconderse otra mucho más profunda. ¿Soy responsable de que mi hijo pueda vivir esta experiencia? Si alguna vez pensaste eso, quédate conmigo, porque la respuesta que entrega la ciencia actual no es la que la mayoría imagina. Sí, las investigaciones actuales muestran que existe un componente genético muy importante en la tartamudez. Los antecedentes familiares aumenta obviamente el riesgo en un rasgo aproximado entre 10 a 30%. Estudios reportaron incidencias de hijos con tartamudez en tasas aproximadas de 19% en padres frente a 7% en madres. 5% de los niños presentan tartamudez en algún momento del desarrollo, aunque muchos de ellos se recuperan espontáneamente. Entre el 30 y 60% de las personas que tartamudean tienen antecedentes familiares de tartamudez. Sí, hoy sabemos algo muy importante. Un estudio amplio realizado en Australia en los años 80, que ha sido corroborado actualmente, nos indica que niños con una fuerte carga familiar pueden no desarrollar tartamudez, y algunos niños sin antecedentes familiares sí pueden desarrollarla. En ese camino, en el año 2024, investigadores de la Universidad de Erasmus encontraron que la experiencia de la tartamudez no puede explicarse únicamente desde la biología. Por lo que hoy, la dirección en terapia, en lugar de preguntarnos ¿qué gen heredó mi hijo?, se ha cambiado hacia una pregunta más útil. ¿Cómo podemos construir experiencias de comunicación que favorezcan su desarrollo? Esa es precisamente una de las direcciones más interesantes que están tomando las neurociencias actualmente sobre la tartamudez. Y tomamos así de base en neurofonoaudiología. En el comprender la predisposición biológica puede obviamente ayudarnos a entender mejor el fenómeno. Sin embargo, más importante y útil es comprender cómo las experiencias, las relaciones y el entorno participan en la trayectoria del niño. Aquí aparece la noticia más importante y más esperanzadora en forma concreta. La genética influye, pero no determina el destino en la parte comunicativa del niño. Probablemente no podemos cambiar los genes, pero sí podemos guiar en la terapia aquello que está ocurriendo hoy. La historia de cada niño se construye a través de múltiples factores, que son biológicos, neurológicos, emocionales, familiares y relacionales. Porque un niño no solo aprende a hablar, también aprende a saber quién es cuando habla, quién es cuando lo escucha, quién es cuando lo interrumpen, quién es cuando lo esperan y quién es cuando se siente así comprendido. En esta fonoaudiología acompañamos las actuales evidencias. La biología aporta condiciones, pero no determina por sí sola la expresión final. Así, cuando una familia está sufriendo por la tartamudez de un hijo, la prioridad actual no es discutir únicamente el origen biológico,
La prioridad es comprender qué está manteniendo hoy el problema. Aparece entonces una ampliación fundamental en la forma en que entendemos ya el proceso de terapia. Durante años, gran parte del trabajo en la terapia se concentró en observar qué ocurre cuando el niño se bloquea. Eso puede ser útil, pero nosotros hacemos una pregunta adicional, una pregunta que cambia completamente el foco. Desde preguntarnos ¿qué ocurre cuando el niño tartamudea? A ahora preguntarnos ¿qué ocurre cuando no se bloquea? ¿Qué sucede en aquellos momentos donde habla con más libertad? Otros momentos existen cuando juega, se entusiasma, canta, conversa con alguien, se siente seguro, cuando deja de estar pendiente de cómo habla y simplemente se comunica. Y entonces comenzamos a estudiar algo que muchas veces pasa desapercibido. No solamente los estados donde aparece la dificultad, sino también de forma central los estados donde emerge la fluidez. Porque si comprendemos qué condiciones favorecen esos estados, podemos así aprender a ampliarlos. Aquello que observamos puede fortalecerse y aquello que fortalecemos puede transformarse en una nueva experiencia de comunicación. Guiándonos y basándonos en las actuales evidencias, en neurofonoaudiología, nos centramos y trabajamos así en que el niño aprenda a reconocer, acceder y a ampliar aquellos estados neurocomunicativos, neuroemocionales, de actitud y relacionales cuando los bloqueos son escasos o no están presentes. Nos centramos y nos interesa comprender, ahora preguntándonos, primero, ¿qué ocurre en el niño cuando se siente seguro? ¿Qué ocurre en su cuerpo? ¿Qué ocurre en sus emociones? ¿Qué ocurre en la relación con quienes los escuchan? Allí encontramos recursos que han permanecido invisibles. Segundo, ¿qué está ocurriendo en la interacción entre el niño, su familia, sus emociones y su comunicación cuando habla con libertad? ¿Cómo es escuchado? ¿Cómo es esperado? ¿Cómo es comprendido? Pues solemos decir, más allá de estudiar los momentos en que la comunicación se bloquea, nos direccionamos ahora a estudiar los momentos en que la comunicación florece. Tomando ideas coherentes del doctor Humberto Maturana, entendemos que los seres humanos aprendemos en la experiencia en que vivimos. Si un niño vive repetidamente experiencias donde se siente apurado, corregido o juzgado, aprende algo sobre sí mismo cuando habla. Pero si vive experiencias donde se siente escuchado, esperado y comprendido, también aprende algo sobre sí mismo cuando se comunica. Y ese aprendizaje forma parte de la historia que construye su comunicación al hablar. Por eso, cuando hablamos de tácticas, decimos, la biología aporta condiciones. La experiencia ayuda a escribir la historia. Entonces, sin saber si existe un componente hereditario, ciertamente sí, nos ayuda a comprender mejor el fenómeno. Pero también nos recuerda algo fundamental. No podemos cambiar los genes, ciertamente, pero sí podemos intervenir sobre lo que está ocurriendo hoy
sobre la experiencia, las emociones, las relaciones, sobre la forma en que un niño aprende a verse cuando habla. Porque detrás de cada tartamudez hay mucho más que genética. Hay una historia viva que merece ser comprendida. Si es padre o madre y por mucho tiempo has venido buscando respuestas más allá de lo que ves, de lo que escuchas, te invito a conocer neurofonoaudiología, porque muchas veces el primer cambio no ocurre en el niño, ocurre en la forma en que comenzamos a escucharlo, comprenderlo, a acompañarlo. Ocurre cuando comenzamos a comprender de una forma diferente lo que está viviendo. Más allá de estudiar los momentos en que la comunicación se bloquea, nos direccionamos a estudiar los momentos en que la comunicación florece. Escríbeme a Anef y conversemos sobre cómo abrir nuevas posibilidades para tu hijo. Porque la genética puede abrir posibilidades, pero la experiencia también puede transformarla. Te mando un gran abrazo. Neurofonoaudiología, método ANF, integra aportes contemporáneos de neurociencias, psicología posracional, epigenética, comunicación humana, enfoque ericksoniano, inspirado en autores como Joseph Ledoux, Antonio Damasio, Stephen Porges, Humberto Maturana, Vittorio Guidano, Milton Erickson, Jeffrey Zeig.